Estamos hablando del reino, estamos hablando de qué tipo de rey Él dijo que sería y qué tipo de rey es Él. Lo primero que vimos es que en este reino los súbditos o los que forman parte del reino son simplemente gente común, gente que no tiene ningún mayor reconocimiento. Hablaríamos de la gente de pobreza, gente que no ha destacado o no ha logrado quizá mucho en su entender. Y este es el tipo de reino o el tipo de personas que forman parte del reino. Hombres y mujeres que no gozan de ningún reconocimiento por los hombres, pero que decíamos que hombres o mujeres que están o han estado dispuestos a creer en Él, a aceptarle a Él y llamarle Maestro o Señor, y que se han convertido ahora en miembros de la nobleza, que pueden o que podemos hoy acompañar a este Rey maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Pero vuelvo a insistir en esta descripción de este reino, un reino extraño, un reino lleno de contrastes, que está claro en la palabra de Dios. Porque todos los reinos y todos los gobiernos, a una segunda manera de descripción, están reinos de grandes leyes o grandes escrituras. Nuestro país inclusive destaca en el constituyente, ¿verdad? Y usted sabe que inclusive el 5 de febrero, ¿no? Nuestra nación celebra o recuerda la Constitución de 1917. Y esta Constitución que ha sido galardonada o reconocida por muchos por hacer mella de los derechos o grandes derechos de la humanidad. Pero yo quiero decirle que las leyes de este reino no son anunciadas en grandes libros o por grandes hombres, porque la ley de Dios, la verdadera ley de Dios, ¿en dónde está escrita o dónde se escribe, hermanos? En los corazones. Porque un libro, hermanos, este hermoso libro, la palabra de Dios, la Biblia, no vino a ser escrita para ser escrita en grandes cuerpos editoriales o en grandes libros con hojas embellecidas o brillosas. La ley de Dios tiene como objetivo ser escrita en los corazones. Yo no sé si usted se da cuenta de lo que sucede en el pasaje, que es de llamar la atención. Vamos por favor al texto, y quiero que preste usted atención al capítulo 21 de Mateo, por favor, porque esto es de importancia. Dice que el versículo 2, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dice algo, decid: el Señor los necesita, y luego ¿qué? Los enviará. Y usted puede ver en la descripción de Lucas 19 o en Marcos o en Juan parte de lo que sucede, pero dice allí el verso 4: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho, ¿sí? Lo dicho por el profeta cuando dijo. Y quiero que vaya conmigo por favor a Lucas ahora. Bueno, voy a Marcos primero, 11. Dice el versículo 3: y si alguien nos dice: ¿por qué estás haciendo eso? Está hablando
Marcos acerca de desatar al pollino. Y dice, decir el Señor lo necesita, y enseguida lo envía de nuevo acá. Y dice el verso 4, se fueron y encontraron un pollino atado frente a una puerta afuera, en plena calle. Entonces lo desatan. Y dice el verso 5, algunos de los que estaban allí les decían, ¿qué hacéis desatando el pollino? Verso 6, ellos le dijeron tal como Jesús les había dicho. Y entonces, ¿qué dice ahí? Los dejaron, ¿qué? Les permitieron llevarse al pollino. Trajeron el pollino ante Jesús y echan sobre él sus mantos, y se sentó sobre ¿qué? Sobre él. Y si vamos a Lucas, por favor, rápidamente, Lucas 19. Dice el texto en el versículo 31, y si alguien nos pregunta por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y lo hallaron tal como les había dicho, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ¿qué dice? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus manos sobre el pollino, montaron a Jesús encima de él. A ver, yo esto es lo que quiero subrayar. Yo no sé si usted se da cuenta que en el pasaje que estamos viendo, Cristo ordenó a sus siervos que fueran y tomaran a este pollino, tal como había sido dicho. Y el texto nos dice que desataron, o que tenían, más bien, él les dijo, desatadlos y ¿qué? Traédmelos. Pero yo le diría, ¿dónde estaba escrito esto? Usted podría contestarme, pues estaba escrito en Zacarías, ¿no? En profecías del Antiguo Testamento. Pero la realidad es que esto estaba escrito en el corazón de aquel hombre que era dueño ¿de quién? De los pollinos. ¿Los cuestionó? No. ¿Se negó? No. Sí quiero que, no sé si, más bien, no sé si usted está dando cuenta que Dios escribe algo en los corazones, en las mentes de los hombres, y los hombres simplemente ¿qué hacen? Obedecen. Esto estaba escrito en aquel hombre a quien era el dueño de la asna y del pollino. Pues ellos de inmediato los dejaron ir. Y yo quiero decir que muy seguramente el dueño los dejó ir con gozo. Lo hizo con alegría, porque consideró que esto que él estaba haciendo era de honor, poder contribuir al grandioso Rey y Señor. Ese Rey de Salem. ¿Usted sabe qué es Rey de Salem? ¿Rey de qué? De paz. En el reino de Cristo, hermanos, no hay grandes volúmenes de leyes. No hay grandes y reconocidos abogados. No hay litigantes que tengan necesidad de interpretar la ley. El libro de la ley que Dios ha dejado es el libro que ha dejado plasmado ¿en dónde, hermanos? En los corazones. La ley ya no está escrita en pergaminos, no está escrita en acero o en bronce como estaban escritos los decretos romanos, no estaban en otros papeles o documentos. La ley de nuestro Señor está escrita en las tablas de la carne de corazones que han sido transformados y tocados por la palabra de Dios. Entonces la voluntad humana está sometida a la obediencia. El corazón humano está moldeado de la imagen de Cristo. Quiero que usted recuerde esto. El corazón humano está
moldeado a la imagen de ¿qué? Fuimos creados a imagen y a semejanza de ¿quién? De Dios. Usted no debe de perder eso. Y entonces, el deseo de sus hijos y su deseo, el deseo de Dios, nuestros corazones al buscar agradar a Dios, dice la descripción hermosa de aquel hombre que su corazón era conforme al corazón de ¿quién? De Dios. Por lo tanto, si nuestro Dios desea una cosa, ese mismo deseo de Él es nuestro ¿qué? Nuestro deseo. Sus deseos, como se dice en películas, sus deseos son nuestras ¿qué? Nuestras órdenes. Porque nuestro deseo es obedecerle y honrarle. Ese es nuestro deseo. Nuestro deseo se convierte en sus deseos. Su gloria es el principal objetivo de nuestras vidas. Y su gran deleite, o nuestro gran deleite, es amarle y seguirle y obedecerle y rendirnos a Él. Vuelvo a decirles, entonces este reino es un reino extraño, que no necesita leyes, salvo aquellas que están escritas en nuestros corazones. ¿Sí? Ahora, hemos hablado de estas leyes que no son escritas en papeles o en documentos. Hemos hablado de que los súbditos de este reino no son grandes hombres, sino son hombres comunes y corrientes como aquellos discípulos, y no necesitan de nobleza o de grandes hombres. Pero ahora vamos a ver que este reino no está lleno de riqueza, o la riqueza, mejor dicho, no forma parte de su gloria. Mire, yo quiero que imagine un poco la escena de la entrada triunfal. Va el Señor Jesús montado en ese pollino, y allí va cabalgando este rey, ¿sí? El más poderoso de todos, pero en ese momento el más pobre de ¿quién? De todos. Porque la propia palabra y el mismo Señor Jesús, cuando le querían seguir, le dijo: ten cuidado, porque si tú quieres seguirme, no tendrás ni siquiera donde reposar tu cabeza. Y allí va cabalgando este rey de gloria, el más pobre de todos, sobre una bestia, este asno, este pollino, que ni siquiera es de ¿quién? De él, es prestado, le pertenece a otro. Allí va cabalgando el rey, pero este rey que ha de morir, que será despojado de todo, porque cuando él fue llevado a la cruz, sus ropas le fueron ¿qué? Despojadas. Los soldados echaron suertes ¿sobre qué? Sobre sus ropas, sus vestidos. Echaron suertes, ¿no? ¿Lo recuerda? Él quedó desnudo, avergonzado. Su desnudez fue allí puesta, fue exhibido, fue avergonzado. Este hombre fue totalmente despojado de todo. Y ahí está este rey, entonces, cabalgando, despojado, sería despojado de todo para morir desnudo y expuesto a la vergüenza suprema. Sería él burlado, ¿no? Escarnecido. Muchos se burlarían de él, muchos le escupirían o no, le golpearían la cabeza y el cuerpo. Él sería totalmente hecho una burla. Y sin embargo, él es el rey de este reino, el primero, ¿no? El primero, el príncipe, el rey y señor, el líder, el Dios hombre coronado de toda la generación, simplemente porque él era el que él tenía menos que todos. Él había sido quien había dado lo más a otros.
para que él de su pobreza enriqueciera ¿a quién? A muchos. ¿No? ¿No dice así la palabra? Con su pobreza fuimos ¿qué? Enriquecidos. Porque él simplemente se dio y se entregó hasta lo sumo, ¿sí? Entonces él, que fue el más generoso, el más desinteresado, que vivió mayormente para otros, él era el rey de este reino, muy distinto a todos los que hemos conocido. Y yo quisiera llamar su atención y que sus ojos pudieran verle y mirar a todos los que estaban a su alrededor, quienes le amaron, quienes le siguieron. Todos ellos eran pobres, no tenían banderas. En ese momento que iba entrando a Jerusalén, se prepararon grandes banderas o grandes estandartes. ¿Sí lo hicieron? No. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que ocuparon? Lo que estaba a su mano, ¿no? Entonces ellos tomaron y cortaron palmas, y con esas palmas dieron alabanzas al rey y cantaron esas hosanas. No tenían banderas, así que tendían sus pobres mantos en el camino. Ellos inclusive se despojaron ¿de qué? De sus ropas y las echaron como alfombra, como decimos en esos eventos, de alfombra ¿qué? Roja, y diría estos narradores, pompa y caravana, ¿no? Así es. Pero ellos no tenían, simplemente lo que tenían a la mano eran árboles o palmeras, y cortaron lo que tenían a su paso y lo tendieron sobre el camino para que pasara este pollino y este glorioso rey. Entonces no tenían nada espléndido para hacer, no tenían nada, así que pusieron sus propias ropas no reales, sino ropas ¿qué? Desgastadas, del uso diario, porque quizá usted tiene un ropero muy amplio, pero ellos no tenían más ropa que la que usaban a diario. Y ellos entonces tomaron sus ropas, sus palmas, las palmas que pudieron alcanzar con facilidad de aquellos árboles que rodeaban el camino, porque no tenían dinero para una gran celebración, porque cuando viene un rey o cuando viene una gala como esta, una coronación como esta, todo se prepara con anticipación, ¿no? Con meses o quizá con años de anticipación. Y se hace toda una logística inmensa de dinero y de cosas que se compran para esta coronación. Ellos no tenían ni prepararon absolutamente nada. Tomaron lo que tenían y eso simplemente lo pusieron sobre el camino. Lo que quiero decir es que por todos lados prevalecía la pobreza. No había, como decimos, lentejuelas de oro, de brillos, ni estandartes desplegados con colores lúcidos. No había ni gran sonido, porque el sonido no puede faltar, ¿verdad? Grandes bocinas que pudieran ser escuchados por todos. No había sonido de trompetas ni arpas. Era el propio triunfo de la pobreza. Los grandes instrumentos que se desplegaron fueron las propias ¿qué? Voces y gritos de júbilo de un pueblo que estaba añorado y necesitado de un Mesías. Este fue el clamor y el esplendor más grande. Voces y ropas desgastadas y palmeras, y todos tendieron allí lo que pudieron poner para que pasara el rey de los judíos, como ellos así lo coronaron en ese momento. Entonces este fue llamado el triunfo de la pobreza exaltada en ese pollino, donde cabalgó a lo largo de las calles de Jerusalén. Y vuelvo a insistir, hermanos, extraño reino es este. Yo espero que podamos reconocerlo. Un reino en el que quien es el más grande es el que, ¿qué? El que sirve. ¿No o no? Si tú quieres ser más grande, tienes que, ¿qué? Servir, entregarte. Y entonces este reino es aquel que se destaca por aquellos que creen
Los hombres de gran fe son los hombres más grandes que han existido en la historia de la iglesia. ¿O son los hombres más ricos? No. Son los más ricos en fe, en ser virtuosos, en hombres que han destacado por su fe entrañable, por su devoción, por su entrega, por su desgaste, porque su vida fue desgastada y puesta, como dice, como olor fragante, porque nuestro culto racional, escribe Pablo, es el culto, nuestro servicio diario y es nuestra entrega diaria a hombres y mujeres que necesitan de Dios. Entonces, el hombre más grande de este reino no es el hombre más rico en dinero, sino el que es más rico en fe y en servicio. Un reino que no depende de ningún ingreso público, ¿o sí? Porque hoy los reinos se hacen reinos porque son los que más reciben ingresos, ¿o no? Y es más, sojuzgan a otros pueblos para que ellos entreguen ¿qué? Sus dineros y sus impuestos. Y se les pide todo, así se hicieron los grandes imperios. ¿Usted cómo cree que llegó a ser la Gran España, o la Gran Inglaterra, o Gran Francia? Todos ellos se llenaron porque armaron muchas colonias que explotaron en todos los sentidos. Los tesoros de grandes minas, inclusive las minas en México fueron explotadas, y los grandes tesoros se fueron ¿a dónde, hermanos? A Europa. Un reino que no depende de ingresos públicos, porque los ingresos que requiere el reino de Dios son los ingresos de la gracia y de la misericordia que Dios extiende a sus hijos. Es un reino que le pide a cada uno que se siente bajo su sombra, bajo la sombra de Él, porque bajo su sombra encontramos nosotros el deleite. ¿No estaremos seguros? Alzaré mis ojos aquí, hermanos, a los montes. ¿De dónde vendrá qué? Mi socorro. ¿Mi socorro de dónde viene? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y el que habita a la sombra de quién, hermanos? Del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Hay algún mejor lugar, hermanos, que vivir bajo la sombra de nuestro gran Rey? No lo hay, hermanos. Entonces su sombra es nuestro descanso. Y hermanos, no importa lo que seamos, tengamos o no tengamos, hermanos, la invitación en Apocalipsis 21, ¿cuál es? Venid y comprad ¿sin qué? Sin dinero. Vengan a Cristo. Él llenará sus vidas con su gran riqueza y su esplendor. Hermanos, un reino, este reino es tan extraño porque es un reino sin fuerzas armadas. Y yo preguntaría, oh rey, al Señor Jesús, ¿dónde están sus soldados? ¿Cuántos soldados le acompañaron en esta entrada triunfal? Porque usted sabe que un príncipe, un rey, un presidente es el supremo de fuerzas ¿qué? Armadas. Y todo reino y todo presidente tiene a su lado a sus grandes ¿qué? Militares, ¿o no? Sí. Y en todo desfile real o presidencial, las fuerzas armadas están ¿qué? Presentes. ¿Cierto o no? Sí. Pero en la entrada triunfal, dígame cuántos ejércitos le acompañaron. No hubo. Yo preguntaría, ¿es este tu ejército? Aquellos hombres y mujeres y niños que le acompañaban. Son estas miles de personas que te acompañan. ¿Dónde están sus espadas? ¿Dónde están sus armas? ¿Dónde está la milicia? Ellos, ¿qué llevaban en sus manos, hermanos? Palmeras y sus ropas. ¿Dónde están sus municiones? Casi se han desnudado para pavimentar el camino con sus propias vestiduras. Yo pregunto, hermanos, ¿es ese el ejército del Señor? Qué extraño es este reino, sin un ejército como el que conocemos. Este es un rey diferente a todos, que no usa espada, que no usa caballos y corceles, porque su pueblo cabalga bajo la fuerza de su espíritu. No con espada ni con ejército, mas con tu santo ¿qué? Espíritu. Pero allí va este rey,
cabalgando en ese pollino nuevamente, va caminando en esas calles, venciendo como lo hace cuando los corazones son quebrantados, cuando su palabra es expuesta y cuando los corazones no pueden resistirse a la verdad y a la grandeza de Dios. Él es el Rey que camina venciendo y que siempre vencerá. Amén. Amén. Ok, extraño es este reino en el que se ve palmas sin espada, victoria sin batalla. ¿Él fue victorioso? Sí. ¿Hubo acaso una batalla, hermanos? La única batalla la tuvo en aquel lugar, en donde fue aplastada su alma. Usted lo sabe, en el huerto del Getsemaní. Él, como un olivo, fue aplastado. Fue donde sintió el peso, donde le pidió a su padre que apartara de mí este sufrimiento. Allí fue en el Getsemaní, donde vimos que Él lloró y sus lágrimas fueron ¿de qué, hermanos? De sangre. Hermanos, ¿es extraño ese reino? Donde, repito, no hay espadas, no hay ejército, no hay caballos de guerra, sin sangre. Es un reino sin sangre, sin lágrimas, sin devastación, sin ciudades quemadas, sin cuerpos mutilados, porque hoy, hermanos, las guerras se ganan así, ¿cómo, hermanos? Atemorizando, ¿cierto o no? Con armas de gran poder, armas de gran calibre, de mucha tecnología, donde solamente basta apretar un botón para hacer detonar infinidad de bombas y acabar con almas, donde los cuerpos son totalmente, ¿qué, hermanos? Despedazados, ¿cierto o no? Despedazados, hechos añicos, hombres y mujeres, acaban así todas las almas. Esa es la guerra de este hombre, de los hombres de hoy, donde la sangre es derramada, donde las lágrimas están al por mayor, pero el reino de nuestro Señor ha sido levantada sin lágrimas, sin destrozos, sin destrucción, sin devastación, porque lo único que destroza es el corazón corrompido por el hombre, pero lo restaura con el perfecto amor de nuestro Dios. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué no hay cuerpos mutilados? Porque Él es el Rey de ¿qué, hermanos? De paz. No, de paz, entiéndanlo, Rey de paz. Y ese es su dominio. Su dominio es ¿qué? De paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como ¿qué? No como el mundo la da, la doy yo. Y sucede lo mismo en el reino sobre el que Cristo es Rey hoy. Él no implementa fuerzas. Si los reyes de la tierra dijeran a los siervos de Cristo, vamos a prestarles soldados o ejércitos, ¿cuál sería la respuesta del ejército, más bien de las huestes de Dios? No necesitamos. ¿Qué podríamos hacer con ellos? Como soldados. Los soldados para nosotros no tienen ningún, ¿qué, hermanos? Valor. Sus ejércitos, termino con esto. ¿Cuáles son los ejércitos del Señor? Son pensamientos de ¿qué, hermanos? De amor. ¿No? Porque mi pensamiento, yo tengo para ti pensamientos de ¿qué? De amor y de bendición. Esos son los pensamientos de nuestro Dios. Esos son los ejércitos. Él manda a nosotros pensamientos y piensa en nosotros y siempre nos bendice, ¿o no? Es lo que hace. Las tropas de Dios, hermanos, son palabras de sanidad y de fortaleza. ¿Acaso no hace eso con sus palabras? Sus palabras nos dan aliento y fuerza cuando nos sentimos como, hermanos, vencidos y derrotados y enfermos. Y cuando estamos caídos, hermanos, no podemos anhelar otra cosa que escuchar la dulce palabra de ¿qué, hermanos? De Dios. Porque en las palabras cantamos y decimos bellas palabras de ¿qué, hermanos? De vida. Y repetimos qué bellas son, qué bellas son. El poder por el que gobierna nuestro Rey no es la fuerza policial o militar, sino que mediante las obras de su amor y las palabras de Él,
son llenas o llenan nuestras vidas de bendición. Y yo vuelvo a terminar hoy diciendo esta tarde que Él ha firmado su reino y su imperio es soberano, porque Él es el Dios que está sobre todo y sobre todos. Ese es el reino de nuestro Dios, un reino tan diferente a cualquier reino que podamos conocer, hermanos. Este es el reino de nuestro Dios. Amén. Dios les bendiga.